Chévere. Bueno, ya teniendo el consentimiento de todos, vamos a empezar con las presentaciones. Mi nombre es Diego Dalis, mis pronombres son masculinos. Voy a ser el juez principal durante esta ronda eliminatoria en semifinales del BP San Agustín 2024. Pero no me encuentro solo en el panel, por favor invito a mi panel a que se presente. Hola, soy Doménica y voy a ser jueza panelista de este debate. Mucha suerte a todos los equipos. Hola, yo soy Luz y también voy a ser panelista en esta sala de semifinal. Chévere. Si quieren referirse a nosotros, por favor háganlo como panel para evitar cualquier inconveniente. Continuando con las presentaciones, vamos con cada una de las cámaras. Por favor díganme sus nombres, orden de oradores y pronombres si así los desean. Vamos a empezar con la Cámara Alta de Gobierno. Pocumanía, vamos por ese patrocinio. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Sosa. Voy a ser la primera persona oradora y pronombres indiferentes. Hola, Lucy Aragón, pronombres femeninos, segundo orador. Continuamos con la Cámara Alta de la Oposición, la dupla del TM. Alta de la Oposición, la dupla del TM. Sí, por favor, pueden presentarse. Sí, en primer lugar habla Fernando, en segundo lugar habla la dupla del TM, ninguno de los dos con ninguna preferencia de género. Y dupla del TM, has hablado, pero no se te ha escuchado. Si quieres chequear tu micro. Ok. Continuamos entonces con la Cámara Baja de Gobierno, URJC. Javi, contigo empezó todo. Primero habla Bea, luego habla Dani. Ok, continuamos con la Cámara Baja de Oposición, Vigo, UNMSG. Primero sale Cristian, pronombre él. Luego Capi. Chévere. Bueno, recordarles que el manual los incentiva a realizar y recibir puntos de información. No está permitido el barracking y se les incentiva a que lleven su propio tiempo para evitar cualquier inconveniente o a tratar de llevárselos por el chat. Pero lleven su propio tiempo. Sin nada más que agregar, invitamos entonces a Jonathan para que abra este debate. Muchísimas gracias. En lo que pongo mi cronómetro, quiero dedicar este discurso a todas las personas de Poder Cultural que andan siempre entrenando a todas horas, todos los días. Y sobre todo a Lucy por acompañarme como siempre. TQM. Sin más que decir, voy a comenzar este discurso en 3, 2, 1. Bien, panel, ¿qué voy a hacer a continuación? Te voy a caracterizar esta moción y cuáles creemos que van a ser las problemáticas más importantes que se deben abordar. Bien, número 1, creo que esta nueva iniciativa lo que intenta hacer es, como dice la misma info slide, crear una economía más inclusiva, ¿no? Y creo que para eso es importante caracterizar rápido qué se refiere con esto. Creo que se refiere principalmente a que gran parte de la población no puede acceder a ciertos servicios financieros y en donde hay una gran concentración financiera, en donde grandes bancos terminan teniendo un gran poder, un gran control sobre las decisiones que toman la economía, ¿no? ¿Qué pretende este tipo de iniciativa? Precisamente pretende, pues, que ahora sea mucho más fácil que las personas puedan acceder a esos sistemas financieros, sobre todo, pues, con esta nueva creación de la criptomoneda y que puedan claramente pues mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Sobre todo también con esta iniciativa de el salario universal, en donde, bueno, la renta universal, pues que estas personas claramente puedan pues mantener una calidad de vida plena, pues que claramente pues puedan mejorar su vida en general, ¿no? Y que pues se intenta igual a rebasar algunas problemáticas como tal vez la extrema pobreza o demás situaciones, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestro discurso? Panel número 1, te vamos a demostrar cómo esta medida no termina siendo totalmente inclusiva e incluso termina perjudicando más a las personas a las que intenta atender. Número 2, te vamos a hablar sobre las implicaciones que tienen en la economía. Y número 3, aquellos riesgos que pueden sufrir aquellas personas que lo utilizan, ¿no? Número 1, ¿cómo te vamos a comprobar que esta medida termina siendo totalmente equívoca para aquellas personas, ¿no? Creo que es muy fácil de demostrar esta parte.
parte, pues, puesto que una gran parte de la población que es la más vulnerada, es decir, aquellas personas que no tienen acceso, pues, a internet o a algún dispositivo, se van a ver totalmente excluidas, ¿no? O sea, realmente aquellas personas que realmente terminan intentando subsanar, que es aquellas personas que viven en extrema pobreza, no se van a ver beneficiadas por esto, ¿no? Y claramente hay que decir que muchas de estas personas ni siquiera viven en las ciudades, ¿no? Que incluso pues viven en zonas muy aisladas y que no tienen ni siquiera los servicios básicos. No solamente eso, sino que también sufrirían un riesgo unas personas que no tengan cierta familiarización con ese tipo de acciones, ¿no? Con este tipo de plataformas y demás. Bien, entonces, vamos, una vez que ya te he analizado cómo es que esta parte no termina beneficiando a toda la población, sino más bien a aquellas que ya tienen cierto grado de beneficio, que tal vez viven en la ciudad, vamos a demostrar cómo esto aún así no termina siendo totalmente beneficioso para aquellas personas que sí van a terminar utilizando este tipo de iniciativa, ¿no? Pero antes de continuar, voy para la baja. ¿Hay algún point? Ok, no hay ningún point. Bien, ¿cómo te vamos a demostrar? Sí. Sí, ¿cuál es el modelo que tenéis? ¿De qué manera lo vais a prohibir y cuáles van a ser las acciones que se van a tomar después de prohibir? Ok, eso lo voy a mencionar al final de mi discurso. En un momento te lo digo, ¿no? Bueno, ¿por qué consideramos que precisamente este tipo de medidas, aún para las personas que sí lo van a utilizar, termina teniendo implicaciones equívocas para la economía? Número uno, hay que considerar que dentro de la economía cada vez hay menos trabajos que requieran una gran cantidad de capacitación y cada vez hay menos empleos que hay una remuneración pues muy grande, ¿no? Y esto lo vemos incluso con personas con licenciatura que terminan trabajando en Walmart o que terminan trabajando pues en muchos trabajos de servicios, ¿no? Y eso no termina siendo malo, sin embargo, sí termina siendo necesario para la economía. Es decir, muchos de estos empleos terminan siendo necesarios que las personas terminen empleado para que siga creando este dinamismo y pueda seguir creando empleos y pueda, no entre en una crisis, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esta renta universal? Lo que seguramente va a hacer es que una parte de la población ya no va a tener los incentivos suficientes para seguir trabajando, ¿no? O sea, seguramente aquellas personas que pues no tengan no quieran vivir los grandes lujos, pues prefieran vivir con lo mínimo o trabajar lo menos posible. Y esto se ha visto, por ejemplo, la pandemia se vio bastante que grandes personas que se daban ciertas becas o se les daban ciertos apoyos, preferían no trabajar una gran cantidad de tiempo. Esto creó ciertas problemáticas en las empresas en donde no podían, pues, obtener a los empleados suficientes para seguir funcionando, ¿no? Esto tiene una gran crisis para, pues para la economía el mismo, puesto que muchas empresas podrían quebrar o no funcionar completamente, ¿no? Y esto tendría grandes implicaciones, puesto que se crearía mucho más pobreza, se crearía pues problemáticas dentro de la economía que afectan a las demás personas, ¿no? Número 3, ¿qué te voy a demostrar entonces? Que este tipo de plataformas también puede incentivar a unos riesgos inminentes para las personas que lo utilizan, que son medios que es precisamente la seguridad, ¿no? Hay que considerar, panel, que los crímenes ligados a la digitalización van en aumento, ¿no? Y que incluso son más difíciles de controlar, porque claramente cada vez se centraliza más. ¿Qué va a suceder con este tipo de plataforma? Creo que si de cierta manera esta iniciativa, estas plataformas, pues puede crear de cierta manera cierta seguridad a las personas y de cierta manera tal vez pueda ser más seguro en su generalidad, pero hay que entender algo, ¿no? Hay que entender que también esa seguridad puede hacer que las personas tengan menos cuidado con lo que hacen, porque hay que considerar, pues, con las compras que hacen, con los trámites que realizan, y es mucho más riesgoso que puedan sufrir una estafa, ¿no? Entonces, esto es muy dañino para las personas, ¿no? Porque ahora claramente van a decir, pues es que supuestamente esto era más seguro, pero claramente, pues, va a haber una gran cantidad de personas cada vez más que van a sufrir este tipo de atentados, ¿no? Y ahora voy a responder el point de cómo vamos a nosotros a crear este tipo de prohibiciones. Bien, panel. Creo que la forma más sensata de hacerlo, pues, es a través de las leyes, ¿no? De cierta manera, pues, cuando se termina prohibiendo este tipo de plataformas, lo que se suele hacer, pues, es crear una ley donde no se pueda generalizar, ¿no? O sea, donde las bancas no puedan utilizarlo y donde pues incluso ciertas plataformas que están ligadas a este tipo de
de acciones o de herramientas terminan siendo prohibidas en el Internet normal, ¿no? Es decir, que si tú lo buscas en un navegador, pues ya no te va a poder salir. Esa es la forma en la que se podía prohibir, ¿no? De una forma legal, donde las regulaciones impliquen que no se pueden realizar, ¿no? Bueno, sin más que decir, también mi segunda oradora va a hablar un poco sobre los riesgos de una criptomoneda y cómo es que las personas también tienen un riesgo inminente de perder absolutamente todo lo que tienen, porque es totalmente bursátil este tipo de plataformas, ¿no? Sin más que decir, orgulloso de proponer. Muchas gracias, Jonathan, por tu intervención. Llamamos entonces a Fernando para que abra el caso de alta oposición a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha correctamente? Se te escucha bien. Muy bien, las dedicatorias al final, que si no me pongo nervioso. Espero acordarme, que luego siempre me olvido. 3, 2, 1. En primer lugar, una afirmación de contramodelo, porque este debate va sobre el futuro de la gestión de los datos privados de las personas en un mundo amplísimamente digitalizado y da la sensación de que hasta ahora el gobierno no lo ha comprendido. Primero, como decía, la afirmación de contramodelo. En primer lugar, creemos que no tenemos que prohibir el TM, lo que tenemos que hacer es estructurarlo de una manera en la que consigamos potenciar sus cosas positivas, ¿verdad? La forma de hacerlo es mediante la aseguración del riesgo, de manera que pues, en esta organización está controlada por los estados y los estados que aportan la legislación precisa para poder salvaguardar los datos privados de sus ciudadanos, literal tienen incentivos para participar porque quieren que los datos sean correctos de los estados que están cerca de ellos. Así que, como para empezar. En segundo lugar, creo que está muy relacionado con cómo está estructurado GDPR en Europa como procesamiento de tratamiento de datos. Y es bastante probable también que participen de este organismo, de esta entidad que está gestionando WorldCoin para empresas privadas también. Vemos como OpenAI tiene ahora mismo grandes relaciones con Apple, que se encarga de gestionar la seguridad de sus datos y de sus servidores, o vemos como hay relaciones entre Microsoft y OpenAI también. En fin, creo que hay una amplia participación de agentes gubernamentales y no gubernamentales dentro de esto para comprobar que en efecto se esté protegiendo la regularidad de los datos correctamente. Vamos a pasar al encuadre, que es la segunda cosa que es tremendamente importante. Y es que esto está ocurriendo en el mundo real. En este momento, el proceso, hay un proceso por parte de la única entidad supranacional que quiere proteger los datos privados de las personas, que es en Europa a través de GDPR, en el que Europa le pide a GDPR asegurarse de que en efecto estén correctos los datos que se están guardando de las personas, y estos han dicho, oye, sí, es verdad, tardamos un tiempo en hacerlo, en cuanto tengamos los datos os los mandamos y perfecto, continuamos con el proyecto que nosotros estamos queriendo hacer. Creo que esto va a probar dos cosas que luego van a ser importantes en mi discurso, ¿no? La cuestión importante aquí ahora mismo es que los daños que nosotros podamos probar, que el gobierno pueda probar, como mucho cuando van a ocurrir, van a ser a largo plazo, medio o largo plazo, de 2 a 5 años que puede tardar este proceso en dirimirse. Y creo que esto es importante, porque cuando estamos en este proceso, segundo punto de encuadre, tenemos que comprender cómo funciona la democratización de la privacidad y cómo las personas compartimos datos privados sobre nosotros que nosotros no valoramos de una manera muy alta. Es exactamente la razón por la que a las personas no están dispuestas a pagar 2 euros por suscripción al periódico de turno para
que no le sigan las cookies cuando participa en esa página web y prefiere que simplemente ceder las cookies a estas personas. Lo vemos cuando estamos constantemente compartiendo datos privados o contando cosas que son absolutamente privadas por chats grupales en los que están muchas personas en las que no conocemos. La privacidad a las personas nos importa relativamente poco. De hecho, cuando esta iniciativa surge, precisamente personas que están fuera de la sociedad, precisamente personas que están aisladas de la misma, tienen grandes incentivos a participar. En primer lugar, porque les aporta una segunda identidad distinta a la identidad que el Estado y la sociedad no para de estar atacando, sino que además la forma de reconseguir los beneficios resulta muy sencilla. Literalmente no necesitan ningún tipo de artilugio, lo único que necesitan es poner su ojo en un sensor, en un cajero automático y directamente reciben dinero. Hay una amplia cantidad de personas indigentes en Estados Unidos que han participado de este sistema y que gracias a este sistema han mejorado su calidad de vida. Por tanto, este análisis que hacía Alta de Gobierno en este punto, pues quizás no tanto. La cuestión de la democratización de la privacidad, por tanto, se trata de nuestra capacidad para poder acceder de forma segura a los datos de las personas que tenemos a nuestro alrededor, para poder saber concretamente que la persona con la que yo me estoy relacionando por Internet no es la dupla del TM, sino que es una persona en concreto que tiene nombres, apellidos, sentimientos y emociones. No es una inteligencia artificial que lo que está pretendiendo es sacar un provecho de nosotros roleando ser una cosa que no es. Creo que esto es tremendamente importante, porque cuando tenemos una herramienta que consigue criptografiar los datos de una manera suficiente como para que no se puedan conocer cuál es el contenido mismo, a no ser que tengas consentimiento por parte de las dos partes, lo que nos encontramos es que el proceso de la democratización puede ser muy simple. Y aquí lo que tenemos que pensar es el siguiente punto, ¿verdad? Que es, de acuerdo, gobierno consigue ganar este debate y en efecto se consigue prohibir WorldCoin. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es lo siguiente. En primer lugar, existe una demanda de personas que no solamente creen en la tecnología y creen que Web3 en general va a suponer un cambio de paradigma enorme dentro de toda nuestra vida y, por tanto, apoyan este tipo de iniciativas. Esos los vas a seguir teniendo. Vas a seguir teniendo a personas que literalmente no tienen otra capacidad de recursos y que, de la misma manera que acceden a venta de drogas, acceden a este tipo de recursos porque literalmente no tienen otra cosa que traerse a la boca. ¿Y qué es lo que queda? Por tanto, si hay demanda dentro del mercado, hay otros agentes que están participando, empresas como Tencent o proyectos de Pump and Dump, que lo que hacen es sacarle el dinero a las personas. Baja de gobierno si quieres adelantar tu extensión. Punto. El problema viene en cuanto al tipo de personas que están accediendo a esto y a la información realmente que tienen. Vale, el tipo de personas que están accediendo a esto es literalmente todas las personas. El objetivo es que todas las personas entren. Quienes están entrando ahora mismo, quienes están entrando al principio, son personas con bajos recursos que no tienen alternativas económicas distintas, lo cual literalmente el hecho de tenerlos identificados nos permite poder sacar provecho y poder hacer análisis de qué cosas podemos hacer para mejorar la situación estructural de estas personas. Es como un buen punto. Pero es que la cuestión, entonces, lo que tenemos que pensar es que si estas personas van a acceder y van a acceder a una alternativa, ¿por qué esa alternativa va a ser peor? Creemos desde oposición que esa alternativa genuinamente va a ser peor, porque tenemos ahora mismo a una persona, a un cuerpo de dirigencia que lo que está haciendo es ser bastante complaciente con la legislación europea. Está apoyando bastante todos los procesos y está diciendo excepcionalmente que, en efecto, este tipo de medidas son absolutamente necesarias para asegurar que el tratamiento de los datos se hace correctamente, porque cuando no tenemos el tratamiento de los datos correctamente, lo que nos acercamos es a sociedades pues, que son eminentemente fascistas, como puede ser la sociedad china con Tencent y su programa de Credit Score, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos, por tanto? Lo que tenemos, por tanto, es que es un modelo que rompe por completo los perjuicios que nos está presentando oposición, que cuando lo prohibimos incluso, las personas se siguen viendo damnificadas porque existen otras alternativas. Voten oposición. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Llamamos entonces a Lucy para que cierre el caso de Alta de Gobierno. Tu primera palabra. Hola, primero dedicatorias. Gracias, Johnny, por debatir conmigo de toda chiquitita y sin saber ponderar. También dedicatoria, pues, a Grupo de Popu, gracias, mi espacio es seguro. Ahí ya uno no se siente como en complejidad de que no sabe debatir y así. Y... ok,
Voy a poner mi propio cronómetro porque luego se me va la onda. Los POIs los voy a pedir en algún punto específico. De igual forma, pues si quieren ponerlos por chat, voy a tratar de dárselos en los últimos 2 minutos con prioridad para la baja. Ok. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel. Errores principales que tiene el caso de alta oposición. Creo que cuando nos habla acerca de cómo es que ya hay cierto acceso para estas personas, para el sector vulnerable, que yo en ella te explicaba cómo es que este es el actor más importante en cuestión de que son quienes los que se van a ver más afectados, son quienes son este cierto punto de día, incluso cómo es que es inasumible los daños que se van a generar para esta población, en cuanto a cómo es que esto puede afectar a la economía y cómo también puede afectar a personas que tampoco son vulnerables en esta cuestión. Creo que cuando alta oposición nos dice, es que ya hay indigentes que se están beneficiando de esto, es que ya hay indigentes que van al cajero y con su retina acceden a su dinero, creo que estas son premisas totalmente vacías, creo que son premisas que no tienen una lógica específica en cuanto, ok, te acepto esta parte donde ya hay incentivos para que ciertas empresas busquen implementar criptomonedas, para que ciertas empresas busquen crear estas identidades virtuales, pero el problema, panel, es que no todas las personas lo están exigiendo. Yo no sé bajo qué encuadre o bajo qué premisa básicamente alta oposición me está diciendo que las personas van a querer exigir esto, cuando sabemos, y esto es súper material y esto es súper de conocimiento en general, que por ejemplo cuando tenemos cuestiones conocidas, siguiendo el mismo ejemplo de la pandemia, de que te iban a poner una vacuna y las personas ya conocían las vacunas y automáticamente asumían que les estaban inyectando chips para poder controlarlos. Creo que las personas en cuestión sí tienen esta preocupación por sus datos, pero el problema es cómo es que estas personas difícilmente van a confiar en tecnologías que no conocen, en tecnologías que ya han visto o que tienen esta percepción toda paranoica de que realmente no van a proteger mis datos. Creo que incluso dejando de un lado, porque no se vuelve tan importante la percepción de las personas acerca de cómo es que puede seguir o no puede seguir este punto que nos intenta vender alta oposición, creo que se vuelve más importante el riesgo que estamos hablándote desde alta de gobierno. Creo que cuando Johnny te habla acerca de cómo es que estas políticas terminan siendo completamente negativas para la población y cómo es que sigue exacerbando más la desigualdad económica, la desigualdad que existe con las personas, creo que es suficiente como para poder ganar alta oposición. En cuanto a, creo que ya entiendo en primera cómo es que las personas difícilmente pueden acceder a esta tecnología. Creo que cuando estamos hablando de lectura de retina no es simplemente poner la huella y ya, como puede pasar en cualquier celular que una persona promedio podría tener. Estamos hablando de lectura de retina, estamos hablando de código bastante específico que muy probablemente personas de la clase baja no van a poder tener esta tecnología. Tal vez me van a decir de sus oposiciones, ¿tienen celular? Sí, claro, pero es que probablemente la calidad de la cámara no es suficiente. Probablemente la calidad de un teléfono de gama media no es suficiente para poder leer esta tecnología. El problema es que lo que nos dice la InfoSlide es que tú puedes hacer básicamente trámites en línea, probablemente van a ser trámites burocráticos, probablemente van a ser trámites de la banca móvil, o sea, en cuestión de bancos, incluso cómo puedes hacer compras en línea. Probablemente esas son las 3 funciones más intuitivas que podemos plantearte en este debate. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que la medida que te plantea Johnny es efectiva principalmente? Por ejemplo, probablemente el caso de baja de oposición van a decir, ok, es que pero no puedes regular que las otras empresas, al ser transnacionales y que no se rigen bajo una legislación, probablemente van a querer implementar esto y las personas a las que tú les proviste esto no van a poder acceder a estos servicios. Creo que, por ejemplo, si el Estado implementa esta prohibición y lo hace a través de sanciones económicas o multas en cuestión para estas empresas que obligan a sus usuarios de este país o lo que sea a tener que utilizar esta tecnología, creo que son motivos suficientes como para que estas empresas no les obligan a estas personas a hacerlo. Creo que rompemos con esta brecha de cómo es que esas empresas probablemente puedan implementar su fuerza empresarial o su lo que sea para poder obligar a las personas a hacerlo. Creo que en este punto rompemos cómo es que las personas, aunque no quieran, no van a ser demandadas por estas empresas a tener que hacer estos movimientos o estas transacciones a través de una tecnología a la que no pueden acceder. Pero primero, punto a la baja si es que lo hay. O sea, pero tú primero has probado que son pocas las personas que van a acceder y tú has dicho que mucha gente tiene reticencia. Si eso es cierto, entonces mitigas tu caso, que depende de que sea muchísima gente la que lo utilice. No sé con qué quedarme. Mucha gente lo utiliza y sea ese impacto, poca gente lo utiliza, no sea ese impacto.
A ver, estoy jugando en los ambos escenarios en caso de que oposiciones quiera decirme que las personas sí que lo utilizan, porque eso es lo que alta de oposición vino a decirme. Yo estoy básicamente jugando en los dos mundos de nuestro encuadre te explica cómo es que las personas difícilmente pueden acceder a esto, pero incluso cómo es que con los matices o con las afirmaciones que pudieran darnos de oposición, aún así seguimos ganando. Creo que cuando ya te explicamos básicamente en este punto de cómo es que los avances tecnológicos no son igualitarios para las personas, y ya entendemos cómo es que es un riesgo no proporcional que estamos asumiendo desde el lado de oposiciones. Creo que cuando hablamos acerca de cómo es que incluso el tema de usar una criptomoneda que también viene en el InfoSlide termina siendo complicado, en el sentido de entendemos que las criptomonedas son plataformas bastante volátiles, que son economías bastante volátiles. Probablemente las personas de clase media que se dediquen a hacer ese trading o lo que sea que se le llame a esta actividad, probablemente estas personas en la materialidad o incluso en el status quo donde todavía no se implementa esta seguridad, estas personas han perdido bastante dinero. El problema es que estos impactos de la medida no solo afectan únicamente a personas de escasos recursos, como ya te explicábamos desde alta de gobierno, también afecta a personas de medianos recursos, que en esta cuestión son una cantidad inimaginable de personas que se van a ver sumamente afectadas. Tal vez los impactos de oposición probablemente me digan, es que son impactos que se van a materializar en cuanto vamos a hacer que las personas sigan avanzando en tecnología. Pero fíjate cómo es que incluso esta tecnología y cómo es que incluso no termina siendo de forma proporcional o no termina teniendo los beneficios o los impactos que realmente podemos arriesgarnos a estos puntos. Que si bien que Johnny ya te prueba cómo es que la economía se va a ver sumamente afectada, que Johnny ya te prueba cómo es que las personas automáticamente por la renta, si es que hubiera esta aceptación total a corto plazo, probablemente las personas vayan a querer dejar de trabajar para poder recibir esta renta universal que se les va a dar por aceptar estos datos. El problema de cuando las personas dejan de trabajar a corto plazo, muy probablemente va a haber un aumento de costos de cosas tan simples como, por ejemplo, comida. El problema de esto básicamente es que no solo va a afectar a personas de bajos y menos recursos, también va a afectar a las personas de altos recursos. Creo que estos impactos a corto plazo terminan siendo significativos como para no asumir esta problemática en cuanto a cómo es que esto también puede afectar. Pero fíjate cómo es que a largo plazo esto termina siendo peor. Desde el lado de oposiciones yo veo cómo es que las personas ahora difícilmente pueden acceder a servicios básicos. Probablemente ahora las personas ya no puedan hacer trámites burocráticos en línea. Si en cuestión hacerlos en línea son complicados, por eso es que hay estos dos servicios, hacerlo en línea para las personas que lo saben, hacerlo en presencial para las personas que no saben, pero incluso como esto termina siendo peor desde el lado de oposiciones, porque en el momento que se permitan estas políticas, muy probablemente ahora el Estado, muy probablemente ahora las empresas, las bancas van a querer hacerlo todo digital porque para ellos es más simple. Creo que este problema es cómo se ve la materialidad para las personas. Tiempo. Ay, discúlpame. Gracias. No pasa nada. Muchas gracias, Lucy, por tu intervención. Llamamos entonces a la dupla del TM para que cierre el caso de alta oposición. Bueno, ¿se escucha ahora? Sí, te escucho. Vale, perfecto. Voy a hacer las dedicatorias correspondientes. Primero, a Fernando, porque es un gran amigo y es una gran persona, lo admiro mucho. Segundo, a Blanca, porque es mi dupla y porque sin ella no le habría recuperado el cariño de debate. Tercero, a la sala. Y por último, al Señor, porque Jaca me inspiró a creer en Dios. No es broma esto. Así que voy a empezar a la cuenta de 3. Los puedes por chat. 2, 1. A ver, alta de gobierno intenta tener dos impactos. El primero es el impacto económico y segundo es el impacto en la privacidad. Vamos a cargarnos primero el impacto económico. Empieza su primer orador diciendo, esto lo van a utilizar, esto va a excluir a las personas más excluidas, lo que quiere decir que solo lo van a utilizar los ricos. Y si lo utilizan los ricos, y los ricos tienen una renta universal de $50, los ricos van a dejar de trabajar y la economía se nos reba la mierda. ¿Sí? A ver, fácticamente esto es falso. Como, a ver, si ya son ricos, o uno, no trabajan, o dos, no van a dejar de trabajar porque quieren seguir siendo asquerosamente ricos. Pero luego, su segunda oradora intentó hacer el truquiño martiño de decir como, no, es que yo estoy jugando en los dos escenarios, si lo van a utilizar los pobres, como también puede ser que lo utilicen los ricos. Y el problema es que si los pobres lo utilizan, vamos a desincentivar la economía porque los pobres dejan de trabajar. El vagabundo que ahora le vendió su retina a WorldCoin va a dejar de trabajar. Pero a ver, el pobre directamente
gente, como tú los pintas, como vagabundos, no trabaja directamente. Y luego dice, y si deja de trabajar, el problema, por si no se quieren comprar la primera refutación, el problema es que vamos a ralentizar la economía porque vamos a subir los precios. A ver, las economías tienen inflación no cuando un pobre recibe $50 al mes, sino que tienen inflación cuando un pobre recibe un salario mínimo universal, que son igual 1.000 euros o son igual $500, dependiendo de donde vivan. Por $50 probablemente solo les dé para hacer la canasta básica durante una semana o durante 2 semanas y nada más. Ni siquiera les da capacidad de ahorro o de invertir en créditos hipotecarios o en swaps y que genera la nueva crisis de 2008 o crisis alimentarias como intenta vendernos Alta de Gobierno. Lo que quiere decir que su impacto directamente no ocurre, pero además de eso vamos a flipearlo. ¿Y por qué creemos que la economía está mejor de nuestro lado? Miren, ocurre que a día de hoy existen varios países o varios ámbitos de la economía donde hay poco acceso, ¿cierto? Países tan grandes como India, donde hay literalmente muchísima pobreza y las personas no pueden acceder, son países que se ven beneficiados por la entrada de WorldCoin. ¿Por qué? Porque noten que esto es lo que te dice Fernando, noten que los países tienen incentivos fuertes a dejar que WorldCoin entre, porque esto se ve como, 1, tener acceso a los datos, 2, tener acceso a la infraestructura de las empresas que van entrando, porque claramente estamos hablando de privacidad, no las vamos a dejar entrar así porque sí, y porque 3, así hacemos que personas en situación de vulnerabilidad puedan tener cierta cantidad de dinero. El hecho de que estas personas tengan, así sea $50 al mes, dependiendo de la divisa de cambio, dependiendo de la mierda que sea, lo que hace es que personas, 1, en situación de vulnerabilidad, por lo menos estén menos vulnerables, 2, personas en situación de vulnerabilidad tengan capacidad de acceso a cosas muy, muy básicas o que puedan utilizarlo para lo que ellos quieran en vista de que el Estado les ha fallado, bueno, pues al menos una empresa les está resarciendo, les está correspondiendo con algo. Creemos que eso ya es significativamente bueno, teniendo en cuenta que mejoramos su vida, si sea en un 10%, pues la mejoramos y I think that's okay. Antes de seguir, quiero darle un punto a la baja solo para hacer engage. Sí, fíjate que el Estado tiene la obligación de reparar a la víctima. Si es que se les ha generado un daño, ya se está poniendo precio a su cuerpo y esto genera precedentes súper perjudiciales en el mundo de oposición. Vale, el problema con la reparación es que la reparación no depende de lo que nosotros, debatientes europeos / semi-europeos / occidentales, tengamos en cuenta. La reparación depende de lo que la víctima tenga en cuenta, lo de que la víctima quiera creer que es reparación, ¿cierto? Creo que las personas en situación de vulnerabilidad no... Si yo le doy 20 euros a un pobre, mientras hoy voy caminando por las Ramblas, no me va a decir, no, bro, que me lo dé el Estado. Probablemente lo acepte porque lo necesita. Creo que en ese sentido, el hecho de que mejoremos su vida ya para ellos y teniendo en cuenta que es suya la capacidad de valorar utilitarísticamente algo, ya pues simplemente es bastante mejor incluso que solo decir, jaja, reparación estatal, vamos a hacer que vendan su cuerpo. Alta. Creo que estás ignorando por completo, o sea, asumiendo sí llegan estas tecnologías, pero el problema es que tú estás dejando personas sin poder realizar trámites burocráticos, sin poder hacer compras en línea, sin poder hacer cualquier cuestión que se necesite a través de su banca móvil. Es al contrario, y estás negando el InfoSlide, porque el InfoSlide te dice que esto te deja acceder a servicios básicos. O sea, el hecho de que mi retina esté escaneada quiere decir que ahora no voy a tener que ir hasta San Putas a realizar un trámite personalísimo, sino que puedo hacerlo desde mi teléfono móvil, pero además desde tu propia caracterización en la que los pobres no pueden acceder porque los pobres no tienen teléfonos que les lean las retinas directamente. Tu punto es contradictorio con tu propio caso. No es que yo esté ignorando tu caso, es que tú estás ignorando tu caso. So, es diferente. Pero vayamos a su segundo punto, que es el punto de la seguridad. Dicen, mira, hay crímenes de seguridad. Y es aquí donde queremos lidiar fuertemente con el tema de la privacidad que probablemente intente sacar baja de gobierno. Ocurre con el tema de la seguridad que las empresas no son como el banco random de la esquina que pertenece a un fondo buitre, sino que lo están patrocinando empresas muy grandes como Meta, ¿no? Como la empresa de Sam Altman de ChatGPT, OpenAI, como mierda sea. ¿Qué ocurre con estas empresas? 1, tienen servidores excesivamente fuertes porque tienen inversores detrás que literalmente les dan como capacidad o poder informático suficiente como para que no sufran hackeos masivos. Miren como literalmente lo difícil que es que hackeen a Facebook, lo difícil que es que hackeen a Apple, ¿cierto? Estas cosas no pasan así por así porque tienen poder básicamente magnánimo sobre lo que pueda ocurrir con los datos. Pero segundo, si no se quieren comprar eso, el hecho de no prohibir esto, y es aquí donde entra el incentivo de Fernando, de que los países quieren tener control sobre los datos, hace que la fiscalización sea mucho mayor. ¿Por qué? Noten que a día de hoy
el monopolio de los datos se concentra en países grandes como Estados Unidos o como China. Cuando WorldCoin se democratiza, hacemos que países mucho más pequeños o con quizás menos poder de negociación, pero que siguen siendo grandes, como India o como Irán, puedan tener cierto poder de toma de decisiones respecto a cómo utilizamos la privacidad, ¿cierto? China claramente no quiere que los datos se vendan. Estados Unidos no quiere que los datos se vendan. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso si los vendemos, en el peor de los casos, o incluso en el peor de los casos, que es que tengamos ataques masivos, probablemente, uno, estos son reducidos, o dos, vendemos cosas que no son tan importantes para la sociedad, o que la sociedad, como te decía Fernando, ya percibe como prescindibles. Creemos que eso ya mitiga bastante fuerte el punto de la seguridad. Pero además de esto, creemos que hay un incentivo económico a que esto ocurra. Miren, cuando nosotros le damos a las personas $50 mensualmente, hacemos que la economía, de hecho, se dinamice, ¿cierto? Porque esto se ve como no solamente el pobre que ahora tiene $50 para comprar comida, sino también se ve como la persona joven que ahora puede invertir esos $50 en un videojuego, que ahora puede invertir esos $50 en ir al cine, que ahora puede invertir esos $50 en una salida con su novia. Creemos que esto es bueno en la medida en la que incentiva el consumo y hacemos que las empresas tengan más incentivos a venta. Y esto no puede ser respondido con cosas como, jaja, es que esto va a implicar impresión de billetes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fondos multimillonarios que ya tienen suficiente dinero como para poder distribuirlo. ¿Por qué tienen incentivos a distribuirlo? Directamente por deducciones fiscales. En el momento en el que pruebo que estos son gastos relacionados a mi empresa, porque claramente no los van a contabilizar como ingresos que haga que tengan que pagar un huevo de impuestos, sino que probablemente los contabilicen como gastos, hace que directamente existan incentivos a poder deshacerse de este dinero. Creemos que esto ya es suficientemente bueno porque ayuda a que la economía sea mejor. Pero ponderemos, ¿qué les hemos probado nosotros? Primero, cómo tenemos una democratización de la privacidad que es mucho mejor, que nos da mucho más control sobre nuestros datos, a diferencia de lo que prueba Alta de Gobierno. Segundo, probamos cómo esto económicamente es una medida que puede resultar beneficiosa, quizás no sea revolucionaria para el mundo entero, pero sí lo suficientemente beneficiosa, así que orgulloso de oponer. Muchas gracias, Flavio, por tu intervención. Te recordamos a los oradores que tienen 7 minutos para hacer su discurso y 15 segundos de gracia para cerrar alguna idea que tengan pendiente. Dicho esto, pasamos entonces al debate en bajas con Bea para abrir el caso de baja de gobierno. Vale, se me escucha bien, ¿verdad? No hay ningún problema de sonido. Todo bien. Genial. Pues bueno, dedicatorias a Dani porque es la mejor dupla del universo, a Javi porque literalmente Javi contigo empezó todo, y a Mario que por fin ayer decía que estaba en el aeropuerto, ahora ya está en España aquí conmigo y que te quiero con todo mi alma, eres lo mejor que me ha pasado nunca y que sin ti no estaría aquí ni estaría en muchísimos sitios. Te amo. Empieza en 3, 2, 1. Vamos a ver qué ha pasado en las cámaras altas, porque supuestamente alta oposición dice que alto gobierno tiene cosas súper raras, pero su caso también es bastante extraño y creo que está igual de tergiversado que el de alta gobierno. El problema que creo que pasa en ambas cámaras es, lo primero, que no son conscientes de cómo funciona realmente WorldCoin. Lo segundo, que los impactos que alta oposición le denuncia sobre la economía a alta de gobierno son los mismos errores que están cometiendo ellos en su discurso. Es decir, que tú me digas que ahora mismo por la gente por tener $50 más va a haber como un cambio enorme en la economía y las industrias tal porque se lo van a gastar. Y, a ver, creo que si $50 no son tan importantes como para que haya todas las denuncias frente a gobierno de que los ricos van a cambiar todo por $50 o tal, creo que tampoco es suficiente como para incentivar la economía y todo eso, creo que los errores son iguales. Pero vamos a ver como muchísimos más problemas en cuanto a, 1, cómo se van a tratar los datos, 2, cómo van a funcionar los procesos burocráticos y 3, cómo funciona realmente WorldCoin y cuál es el peligro de que esta aplicación exista y el deber, por así decirlo, del Estado para legitimar o dejar de prohibir o permitir estas cosas. Mira, creo que el problema muchas veces es que WorldCoin, tú para crearte la cuenta tienes que pasar el iris, pero tú no vuelves a utilizar el iris para absolutamente nada. Esto es muy importante porque entonces todos los impactos que intenta probarme mi alta son mentira. Es decir, realmente mi alta te dice, mira, las personas que no tienen teléfonos de X forma no van a poder acceder a esa tecnología. Ya, pero es que el iris es como te lo escanean en un centro comercial, que por eso han hecho las colas multitudinarias de horas esperando a esto y no vuelves a saber del iris. Problemas con esto. 1, que te olvidas precisamente de que la forma de
de acceder a esta aplicación ha sido mediante vender datos tuyos tan relevantes como puede ser el iris. Ahora vamos a explicar la relevancia de que sea precisamente esto. 2, que a lo mejor te acabas borrando la aplicación porque ni te acuerdas de los beneficios que te está dando, entonces no eres consciente realmente de que tus datos están ahí, ni de qué está pasando realmente con los datos, no tienes el control de ello. Vamos a ver lo de los procesos burocráticos, que también habla mi alta. Creo que también entra muy bien en general para este debate. El problema que también está viendo con vender el iris es que estás vendiendo una información, algo que puede ser como tremendamente útil dentro de unos años, pero que todavía no lo está siendo. Es decir, creo que vayas o sea, el hecho de pensar que todos los estados van a cambiar los procesos burocráticos radicalmente y que las personas pobres no van a poder acceder a procesos burocráticos, creo que es bastante improbable. Creo que muy probablemente si se cambian los procesos burocráticos a este sistema, habrá gente que no tenga acceso a él y que pueda hacerlo distinto. No sé del todo dónde entra todo el caso de la vulnerabilidad de las personas con menos recursos de mi alta. Vamos a explicar realmente los riesgos y cuál es el problema. Solo te voy a dar un punto, Fernando, espero que lo utilices bien. Si resulta tan complicado gestionar el iris de una persona y hay pocos incentivos por parte de la gente, ¿por qué hay colas enormes en los supermercados? En los centros comerciales. Ahí está el punto, porque a la gente lo único que le está interesando es el dinero, no ven más allá del peligro que está causando. ¿Por qué? Porque la propia aplicación y la propia empresa no está dando información suficiente sobre lo que realmente significa esto. Estás vendiendo datos tuyos por $50, que creo que no es como algo tan sumamente importante, por una criptomoneda que ni siquiera es tan sumamente importante en el mercado de las criptomonedas, simplemente por... ¿Vale? O sea, no sé, te quiero decir, vamos con riesgos y con el problema con el tema de la información que existe y precisamente dónde está el problema. O sea, precisamente el problema es que estás vendiendo estos datos sin ningún tipo de garantía de cómo van a ser tratados. Vamos aquí frente a las diferencias de que este tipo de datos en concreto y por qué son este tipo de datos, van dependiendo de las personas que los tengan. Creo que ya ahora mismo sí podemos como entregamos nuestros datos a ciertas personalidades, pero son estados, es decir, que probablemente tú cuando vas al pasaporte pones la huella, pero tú eres consciente de que el estado va a tener cierto sistema de privacidad y no va a tener ningún tipo de incentivo en venderlo. Ojo, vamos aquí con lo que intenta explicar Fernando Moreno de a la gente se la pela su privacidad porque ya tienen datos y se hacen cuentas de Instagram y todo ese tipo de cosas. 2 puntos aquí. 1, que a la gente se la sude no significa que sea algo que está bien. De hecho, Meta, a pesar de que tenga millones de datos, sigue yendo a juicios enormes precisamente porque es algo ilegal lo de vender los datos. Aquí entro con el segundo punto, que es como realmente probablemente tengan incentivos al ser una empresa privada que solo quiere ganar más y más y más dinero, probablemente tengan incentivos a, de alguna forma, acabar vendiendo esos datos. Porque a pesar de que se les pongan multas tremendamente grandes, son capaces de asumir esos riesgos y realmente de poder seguir delinquiendo y vendiendo estos datos a pesar de que se les ponga multas. Esto es extremadamente perjudicial porque al final tú estás entregando tus datos de una forma que no consideras que sea tan importante porque ahora mismo no es tan importante, pero probablemente en el futuro por 1, el intento de minimizar todo que tenemos, todos los esfuerzos. 2, porque existe una mayor tecnología y por lo tanto probablemente se creen facilidades para no llevar la documentación y para acelerar ciertos procesos. 3, porque se genera una facilidad para las nuevas para las nuevas generaciones en cuanto al uso de tecnología y en cuanto a conectar todos los procesos que hacen. Creo que estos mecanismos son importantes para entender cómo en un futuro probablemente cuando se pueda garantizar que todas las personas lleguen a esa tecnología, este iris sí que será importante. Tú hace unos años lo vendiste por una miseria de dinero y probablemente ni siquiera fueras consciente de todo lo que iba a implicar en el futuro. Esto es tremendamente perjudicial precisamente para los actores que están llegando. Le hago el punto de quiénes son el tipo de personas que están accediendo a esto. Hasta que no ha habido colas multitudinarias y los estados han empezado a conocer esta empresa, no ha habido una restricción de edad. Es decir, hay mucha gente menor de edad que ha llegado a estar dentro de esta aplicación y que ha vendido estos datos. Gente menor de edad que no tiene por qué ser pobre, como dice mi alta, simplemente es gente que está mucho menos informada y que lo único que ve es la manera de hacer dinero fácil. Creo que son datos lo suficientemente relevantes porque si precisamente vamos a poder llegar a hacer procesos burocráticos como es el objetivo precisamente de esta empresa, creo que es tremendamente perjudicial que se estén vendiendo de esta forma. No solo eso, creo que al final los estados son los que tienen que garantizar lo que
el bien de las cosas que legitimas y que no. Cuando tú estás prohibiendo este tipo de aplicaciones, que ni siquiera es que estés imponiéndole algo a la empresa, creo que cuando tú estás prohibiendo este tipo de aplicaciones, al final lo que estás haciendo es quitarle la legitimidad a la venta de datos o enseñarle a la gente que precisamente esto estaba tan mal que lo he prohibido, estaba tan mal que sigo llevando a Meta que está vendiendo tus datos. Creo que es tremendamente importante en este mundo enseñar a los jóvenes y a las personas que realmente tienen que aprender lo que están firmando y lo que están vendiendo en Internet. Muchas gracias, Bea, por tu intervención. Llamamos a Cristian para que haga el caso de baja de oposición. A tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha bien. Perfecto. Voy a poner mi tiempo un rato. Nada, solo decir que es un gran torneo. Y que, pues, yo no debato mucho en Poder Cultural, pero siempre estoy en su Discord y siempre los veo debatir, así que siempre es bonito ver gente que la pega a rato. Así que no los conozco el de gobierno, pero siempre un gusto. También alta de Oppo. Baja de gobierno no los conozco, pero un gustazo. Vamos a ver qué sale. Ya, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, desde baja de oposición consideramos que el mundo digital está en cada vez más expansión y cada vez más personas quieren unirse. El problema es que los mecanismos actuales para los cuales pueden acceder a estos son mecanismos inseguros, muy falsificables, extremadamente caros y que te roban cantidades enormes de dinero y son extremadamente lentos y demorados. Lo que vamos a explicar desde baja de oposición es porque muchas personas tienen interés en entrar en el mundo digital y los mecanismos actuales de entrar al mundo digital son extremadamente malos para ellos. Como WorldCoin soluciona esto y vamos a explicar por qué las personas con consentimiento aceptan generarse daños a futuro para chocar con ambos gobiernos con su daño de la seguridad. Empecemos con eso. ¿Por qué las personas actualmente quieren entrar en el mundo digital? Creo que hay 3 razones principales. 1, noten, la publicidad real que ha habido alrededor sobre monedas digitales como las bitcoins ha hecho que muchas personas se vean interesadas en que comprando una bitcoin en valor muy bajo puedan ganar cantidades enormes de dinero. Eso ha hecho que muchas personas quieran entrar a estos lugares. El problema es que cuando tú entras a la bitcoin, entras con un lugar muy malo. Compras una bitcoin en un valor súper alto y de ahí su valor se va moviendo para arriba y para abajo, haciendo que las personas pierdan cantidades enormes de dinero. Segundo, noten que los brokers como los de trading, etcétera, quieren atraer a cada vez más personas. El problema es que los atraen a inversiones de alto riesgo y muy poco seguras, haciendo que su dinero esté en constante peligro. Pero tercero, noten que los bancos, la mayoría de los bancos han mudado sus sedes físicas a sedes digitales o a sedes virtuales, haciendo que ya se utilice mucho más la banca en línea que la banca física, ¿no? En muchas ocasiones esto hace que las personas estén muy inseguras porque los mecanismos de verificación actuales son ampliamente suplantables o falsificables. Literalmente, si mi hermano agarra mi tarjeta de crédito y lo pone en un banco, puede hacer la compra que él quiera, no habiendo una seguridad para las personas en la mayoría de los casos. Pero cuarto, noten que los mecanismos actuales para tú acceder a la banca internacional son extremadamente caros, te cobran por todo. Si yo quiero cambiar mi sol para euro o para dólar, me cobran una tasa de cambio. Si quiero volverla a cambiar de euro para sol, me cobran una tasa de cambio. Si quiero meter mi dinero a esa banca en línea como una PayPal, me cobran una comisión. Si yo quiero sacarlo, me cobran otra comisión, haciendo que sea muy, pero muy difícil y demorado todos estos procesos. En la mayoría de los casos te demoran 2 días en entregarte tu dinero en PayPal o en la mayoría de casos suceden cosas enormes, ¿no? Esto tiene 3 impactos muy importantes en la mayoría de personas. Entonces, si ya demostré que las personas tienen interés en entrar, ¿cuáles son los problemas de que entren? 3 principales. 1, noten que la información de las tarjetas de crédito o del token son ampliamente robables, porque tú puedes agarrar la tarjeta de crédito, tú puedes meter al banco y ya está. Segundo, los mecanismos actuales para tú acceder a dinero digital son ampliamente especulativos o variables, ¿no? Como las bitcoins, hacer que las personas pierdan cantidades enormes de dinero y además son extremadamente lentos y caros. ¿Cómo WorldCoin soluciona todo esto en 4 puntos principales? Noten, en la actualidad nos cobran cantidades enormes de dinero en impuestos y tasas por hacer transferencias e intercambios de dinero de sol a dólar o así sucesivamente. Noten cómo funciona el WorldCoin. En el WorldCoin solamente hay una moneda de intercambio mundial. Eso significa que no necesitas cambiar tu sol a dólar, tu dólar a Bitcoin y tu Bitcoin meterlo en una plataforma internacional, sino literalmente solo necesitas comprar la moneda o la misma empresa ya te da la moneda para que tú comercies. Significa que no necesitas meter dinero físico real, haciendo que yo tengas una moneda digital y que puedas intercambiar rápidamente. Eso significa que puedes intercambiar tu moneda digital por monedas físicas para que tú lo puedas obtener en dinero real, o puedes tú comprar con esa moneda digital hacia otros
bancos. Significa que yo no necesito meter mis soles, cambiarlo al dólar y ahí comprar un producto, sino solamente agarro mi moneda digital, compro un producto y si me van a dar un vuelto, pues me lo dan, ¿no? Etcétera. Haciendo que ahora sea mucho más fácil, mucho más barato para las personas ahorrarse dinero en impuestos y tasas de interés enormes. Pero segundo, es un mercado mucho más unificado. Las personas en la actualidad tienen miles y miles de opciones en entrar a las criptos. El problema es que hay unas criptos son legítimas, otras no. El problema es que los brokers los atraen a las criptos de más alto riesgo, haciendo que en muchas ocasiones pierdan cantidades enormes de dinero. Noten cómo funciona en Oppo. En Oppo solamente hay una moneda que engloba las demás. Significa que ahora me acepta cualquier empresa, no la Bitcoin reconocida o la Dogecoin, sino me puede aceptar solamente esta moneda, la otra tienda digital me acepta esta moneda y la otra tienda digital me acepta esta moneda. Noten que el WorldCoin tiene el incentivo de generar tratos con la mayor cantidad de empresas para que acepten su moneda. Entonces tiene fuertes incentivos a que esta moneda sea una moneda internacional, haciendo que las personas ya no vayan a monedas de alto riesgo, sino una moneda que está verificada por una empresa como la de OpenAI. Pero tercer punto muy importante, noten que esta empresa tiene un especial respaldo. ¿Por qué? Porque la mayoría de Bitcoin no tiene una institución que lo respalde. Significa que si baja o pierde el valor no le importa a nadie, solamente le importa a las personas que tienen la moneda. Noten que en las WorldCoins esta empresa está invirtiendo cantidades enormes de dinero. Literalmente va a dar $50 a toda persona que se una. La cantidad de dinero que invierte es enormemente grande. Está manejando datos demasiado importantes para la seguridad de las personas y aparte de eso tienen la ambición de unificar todo el mercado. Eso significa que tiene fuertes incentivos a mostrarse como seguro, ¿no? Probablemente esta empresa genere tratados con instituciones financieras internacionales para que digan que es una empresa segura, pero segundo, tengan mucho cuidado sobre la volatilidad de su moneda. En la actualidad, las personas tienen que acceder a monedas súper variables. Noten con la WorldCoin sí tiene fuertes incentivos a ponerla estable para atraer una mayor cantidad de personas, pero segundo, a respaldarla con instituciones financieras para que así las personas tengan seguridad de que su dinero no se va a perder a la primera. Pero tercero, tiene fuertes incentivos a generar tratados con empresas que acepten más su moneda, ¿no? Generar tratados con países como El Salvador para que acepten libremente la moneda de la WorldCoin, etc. Pero cuarto es a nivel de verificación de identidad, pero antes dime alta. Ok, el problema es que muy probablemente ya va a haber empresas que manejen su propia moneda digital. Creo que tú no puedes controlar cómo es que automáticamente esas empresas van a querer aceptar esta moneda directamente que... yo no entiendo cómo es que las personas automáticamente van a... Esta empresa literalmente está dando $50 de manera gratuita a toda persona que se une. Eso significa que hay una gran cantidad de personas que van a querer entrar y darle legitimidad. Obviamente las otras Bitcoins tienen fuertes incentivos de hacer tratados con la WorldCoin porque saben que va a capitalizar una gran cantidad de personas y así van a poder rápidamente su moneda. Resultados, ¿no? Pero noten, verificación de identidad. En la actualidad es muy fácil falsificar y robar información y suplantar, porque tú literalmente robas la tarjeta de crédito y ya tienes toda la información sobre la persona dueña. Noten que lo de la retina es mejor que la huella dactilar porque es única. Eso significa que ya no puedes mentir o ya no puedes suplantar identidades. Eso significa que ya no puedes decir que eres otra persona, haciendo que la verificación y los procesos de seguridad sean mucho más seguros. ¿Por qué nivel de consentimiento las personas consienten esto? Noten, el Estado acepta que nosotros hagamos cosas que probablemente nos haga daño si nosotros analizamos que los beneficios de corto plazo son mejores. Por ejemplo, el Estado acepta que nos hagamos tatuajes si es nuestra libertad decidirlo hacerlos, que tomemos alcohol, que hagamos deportes extremos, que literalmente consumamos azúcar, aunque a largo plazo nos dé diabetes. Eso significa que el Estado valora mucho más la libertad de las personas que tienen sobre la decisión. Si las personas libremente consienten entregar su información, aunque esto les cause un daño a largo plazo, es legítimo, válido y moral que lo hagan. Noten que el Estado ya lo acepta, lo permite y por eso no debería prohibirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Llamamos entonces a Dani para que cierre el caso de baja de gobierno. A tu primera palabra. Sí, dame un momentín que ponga la cámara. Y me pongo el crono y empiezo. Pero no sin antes dar un saludo a Melissa, a Belén, a Mary, a Dani. También, evidentemente, a Javi, si no seríamos bastante malos. Y, como no, a Beichu y a Mario. Es una de las razones. Vamos allá, los podéis por chat, por favor. Ah, y Pablillo y Capi, joder, cuánta gente. Vale.
hay varios y serios problemas dentro del debate, incluso en las 4 cámaras, también en la mía. Vamos a ver cómo se resuelven los choques en altas y luego vamos con la baja de la oposición. Primero, Alta de Oira tiene un grave problema dentro de cuánto pueden probar la certeza de sus impactos. Hay 2 principales huecos que ya denuncia Bea, pero creo que el primero es en cómo dicen que las personas van a estar como muchísimo peor por la capacidad de acceso, pero ya el hecho de que tengas $50 y las refutaciones de alta oposición son suficientes para decir que probablemente no tengas como tantísimo acceso a servicios básicos, o como que a lo mejor no te generan como tanto beneficio el recibir $50. Creo que falta un punto de mecanización que es importante para entender por qué la perpetuación de las desigualdades es más fuerte, y creo que eso le falta para poder entender el impacto. Primero es en principios, porque $50 no generan un daño tan fuerte. Tenerlos o no va a generar que tú estés mucho mejor o que estés mucho peor. El daño se genera cuando yo perpetúo que haya personas que tienen acceso y haya personas que tienen que no, porque hay que entender que en el mundo hay países subdesarrollados, en vías de desarrollo, perdón, que tienen problemas en cuanto al acceso al internet, en cuanto al acceso a vender información, en cuanto a este tipo de acceso. Creo que cuando yo no puedo acceder a esto, se generan barreras de entrada para aquellas personas que no tienen. Aquí se genera el daño en principios. No es en cuanto a que yo tenga una capacidad o no tenga una capacidad suficiente con $50 de poder o no hacer algo, sino en cuanto a que hay personas que se pueden desarrollar dentro de un mundo y personas que no se pueden desarrollar dentro de otro mundo. Creo que aquí se genera una barrera dentro de la desigualdad que es mucho más perjudicial dentro del mundo oposición. Si lo prohibimos, esta barrera de desigualdad por lo menos no se consume. ¿Por qué entendemos que esta barrera de desigualdad es importante? Porque ya hay barreras de desigualdad existentes, no es simétrico el punto, incluso porque podemos de alguna manera conocer cuáles son las soluciones a algo de ahora, pero conforme van llegando cosas nuevas, la probabilidad de yo poder adaptarme a eliminar barreras de desigualdad es mucho más baja, porque si yo no tengo el conocimiento suficiente de cómo eliminar una desigualdad, probablemente no pueda llegar a eliminarla. En este aspecto, como que en la comparativa, en que en gobiernos, aunque siga habiendo desigualdad, por lo menos tengo algún tipo de información para poder solucionarla. En oposiciones lo que tengo es todavía otro tipo de barrera más, y barreras de acceso para aquellas personas que no pueden generar un cambio y que ya están dentro de un mundo que les oprime demasiado. Creo que el daño es mucho más grande en oposiciones. En esa ponderación en intensidad del daño sigue ganando gobiernos. En el entendimiento y esta mecanización es necesaria para poder entender por qué por qué oposición no puede ganar este choque. Primero Alta. Literalmente es parte de la primera mitad de mi discurso. La realidad es que la forma en la que las personas van a gestionar la información va a ser a través de Web3. ¿Por qué motivo tenemos que evitar que este avance tecnológico ocurra y dedicar a mantenernos un estado es muy sencillo y ya te lo explico. A ver, ya está, 15 segunditos. Mira, es muy sencillo porque hay que ver cómo se tratan los datos, y es importante entender que no todas las personas toman decisiones excepcionalmente racionales. Vamos a ver cuáles son las cosas y luego vamos a lidiar con el punto que me dice baja oposición. Vamos a ver, primero, las personas no toman decisiones racionales porque a lo mejor pueden estar en situaciones de vulnerabilidad tan gordas como para que necesiten de alguna manera un material directo y algún tipo de beneficio económico para poder subsistir. Creo que esto es un problema gravísimo, porque se están generando precedentes súper importantes y se pueden generar narrativas muy peligrosas, como por ejemplo la de vender tu cuerpo por dinero de mierda. Porque si yo estoy vendiendo parte de mí mismo y parte de mi ADN, que ya dice baja oposición, que es exclusivo de mí y solo lo puedo tener yo, hay un tío ultramillonario dentro de Estados Unidos que tiene todo el poder de decisión sobre qué hace con una información que solo me puede pertenecer a mí y que es exclusivamente mía. Creo que aquí se genera un perjuicio absolutamente grande en cuanto a que la narrativa de poder vender tu cuerpo por dinero, si es que estás en necesidad de hacerlo, es mucho más grande. Si ya existe un debate y se está intentando cerrar diciendo que son gilipollas la gente que dice que ninguno es vagabundo, que si vendes tu riñón tienes $13.000 dentro de tu bolsillo, creo que estas narrativas se pueden extender de manera mucho más grande en el mundo de oposición. Aquí se generan problemas muy gordos porque ya se están extendiendo narrativas que pueden ser perjudiciales para las personas. De la misma manera que si yo puedo vender mi cuerpo, y de la misma manera que si yo entiendo que mi cuerpo puede no ser valorable suficiente o tener el valor suficiente de poder venderse con dinero, aquí se generan muchos problemas en cuanto a cómo la persona entiende que su cuerpo tiene valor, cómo el individuo entiende que se le pueden generar perjuicios inmediatos, cómo la persona entiende que las narrativas extendidas de que mi cuerpo probablemente no sea simplemente mío, sino que tenga un valor externo dentro de un mercado, es mucho más alta. Creo que aquí se generan perjuicios gravísimos dentro del mundo oposición. Punto a la baja, que ya sé lo que me vas a decir y tengo la refutación pensada. Vale.
A ver, bajo tu justificación, el Estado nos tendría en cárceles para mantener nuestra seguridad al máximo. Y no lo hace porque respeta la libertad de que nosotros podamos elegir. Mira, ya está. Es que sabía que ibas a decir eso. Eso es otra de la capa de refutaciones. Espérate, que lo hemos entendido. No, porque hay límites dentro de la libertad individual porque el Estado permite que te compres una botella de ron y no permite que te compres marihuana. El Estado permite que compres un cuchillo porque probablemente lo puedas utilizar para desbrozar una selva, lo puedas utilizar para cortar un pollo, pero no te permite comprar una pistola porque seguramente la puedas utilizar para matar a las personas. Hay pocos estados que hacen esto. Entonces, se intenta garantizar un balance de seguridad-libertad dentro del propio individuo. Creo que el hecho de yo vender parte de mi cuerpo y parte que es exclusivamente mía es mucho más baja. O sea, realmente el Estado sí que tiene la necesidad o sí que tiene la obligatoriedad de hacerlo. Y vamos a explicarlo si es que esto no es suficiente. Hay un mecanismo que es suficientemente interesante para hacerlo, y es que el Estado tiene la necesidad de protegerte si es que se te ha causado un perjuicio, y aquí entra el punto de incertidumbre que es tan fuerte y es una capa de las refutaciones más fuertes a la oposición. Es que yo no sé cómo va a funcionar esto dentro del largo plazo, yo no sé qué va a hacer ese tío con mi información, yo no sé qué va a hacer algo, aunque yo tenga medidas de fiscalización. Creo que si son suficientemente fuertes para fiscalizar a la empresa que quiere entrar, hay dos problemas. El primero, que probablemente la empresa no tenga incentivos de entrar, por lo tanto no se puedan dar todos los beneficios que parte oposición. O segundo, que tenga que aligerar las cosas de beneficios, que tenga que aligerar los puntos, de fiscalización para que tenga más libertad. En este aspecto se da la incertidumbre. Creo que si hay una incertidumbre y no tengo claro cómo va a actuar las personas, creo que si hay una incertidumbre y no tengo suficientemente claro cómo las personas van a, de alguna manera, poder reaccionar o cómo va a poder reaccionar el propio individuo que tenga la información, creo que aquí se generan perjuicios, porque el Estado no está preparado para reparar a las personas. De la misma manera que si yo puedo beber alcohol es porque hay tratamientos suficientes dentro de la medicina como que me permiten que si yo enfermo por alcohol las personas me puedan curar. Creo que de la misma manera que si yo enfermo por cocaína la probabilidad de rehabilitación es mucho más baja, por lo tanto no se permite que existan todas estas cosas. El Estado tiene que mantener un balance en cuanto a la seguridad y a la libertad. Los puntos de baja oposición no son suficientes, las capas de refutaciones son muy atingentes a lo que trae el caso, no hay otra posibilidad que baja de gobierno. Chévere, muchas gracias Dani por tu intervención. Llamamos entonces a Capi para que cierre con este debate. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto. El pijama clásico. Soy hombre, no me cambio de pijama. Voy a silenciar esto porque se escucha. Vale. Telegram no solo sirve para ver porno o pelis piratas, también sirve para que faranduleros traten de venderte la moto de que tienes que meterte las criptomonedas y así sacar dinero a través de las narrativas que ha generado que gente será rica o la imagen de Jordan Belfort en el lobo de Wall Street. Lo que nosotros creemos es que es un problema que ya ocurre, es decir, ya hay gente interesada que quiere entrar dentro de las criptomonedas. Nosotros creemos que preferimos que sea a través de WorldCoin, que es un entorno más seguro y en el que se va a manejar de mejor manera sus datos y van a ser menos vulnerables, que a través de otra alternativa, que sea por Telegram o que sea porque estén engañados. Ese va a ser un caso suficiente para que lleguemos a la final. Voy a posicionarlo respecto a mi alta. La estrategia de posicionamiento que voy a seguir es muy simple. Voy a mitigar su primer punto y voy a compararlo con el segundo, que creo que es el que es más fácil de posicionar. Mi alta trae dos puntos. El primero es una democratización de la privacidad y el segundo es un punto económico. Respecto a la democratización de la privacidad, es el punto que pretendo mitigar para que vean que por las explicaciones que entran es fácil posicionarlo como poco relevante en este debate. ¿Por qué? Primero, porque no me queda claro qué tan excluyente es con, por ejemplo, las cookies o con otro tipo de tratamiento de datos. Es decir, esto es una medida que también tiene tus datos, pero no entiendo qué va a ocurrir con otras medidas que también tienen tus datos como para que haya una democratización. Es decir, está afirmado que puede haber una democratización, no está matizado en qué se convierten con medidas que hay alternativas. Por eso es muy difícil posicionar esto en el debate cuando no queda claro cuál es el impacto que genera esta democratización. En segundo lugar, porque esto, más que un argumento, es una mitigación al gobierno para que no generen tanto daño respecto al tratamiento de datos. Por tanto, no tengo que posicionarlo como relevante en el debate. Yo creo que es más relevante el segundo punto, que está matizado cuál es el impacto, que el hecho de que ahora los vagabundos tienen $50 para gastárselo en tetrabric de vino o gastárselo en metadona o gastárselo en ir al cine si es lo que quieren, ¿no? Un impacto económico respecto a esto.
Quiero que noten que es un impacto cierto, pero menos relevante que el impacto que entrega Mundaka. ¿Por qué? Porque el impacto que entrega Mundaka es que esto sirve como una bisagra para que la gente entre de manera más segura. Quiero que noten aquí dos cosas de por qué se superpone por encima. Lo primero es porque el impacto de primera oposición era tener los 50 euros mensuales. El impacto, por seguir la misma línea, el impacto que nosotros conseguiríamos cuando entran de manera menos segura por el lado de gobierno es que haya gente que pierda mucho dinero. Por tanto, pierde más dinero de lo que ganan y en un cálculo cuantitativo es simplemente superior, debatísticamente, faranduleramente, pero hay un segundo impacto que es el hecho de que entran de una manera menos vulnerable y yo sinceramente creo que es más positivo y simplemente más impactante, ¿no? Me parece posicionamiento bastante sencillo. Ahora, voy a ir con primer gobierno. Aquí la refutación va a ser muy sencilla porque creo que todavía no he respondido al punto de información de manera importante que yo le hice. Y era, su propio encuadre mitigaba su propio argumento. Porque no, en realidad no jugaban en los dos escenarios. Ellos probaron, directamente dieron dos mecanismos de por qué poca gente lo utilizaría. Porque tenía desconocimiento y tenían pocos medios para utilizarlo. Eso sí es una razón de que lo utilizará poca gente. Y lo segundo, porque tenían mucha reticencia respecto al tratamiento de datos. Eso significa que dentro de su encuadre competitivo, sus impactos son menos relevantes porque ellos probaron que afectaba a menos gente. Ahora, en el escenario relevante, el escenario que prueba Mundaka, en el que en realidad sí hay mucha gente la que accede, porque tiene intereses y porque si no lo hacen a través de WorldCoin, lo hacen a través de otras medidas que son alternativas. ¿Por qué sigue sin ser un impacto relevante? Porque quiero que noten la comparativa. La comparativa es gente que ya ha invertido cantidad billonaria de dinero, es decir, piensen que esto, aunque todavía no se haya efectuado, en el momento en el que se abre WorldCoin, empieza a haber un montonazo de inversores que empiezan a poner dinero para que en el momento en el que esto salga ya han sido los principales inversores y los que más dinero tengan. Eso significa que prohibirlo a priori genera que toda la inversión que hicieron las personas sea una inversión que ya no se pueda recuperar porque ahora han perdido todo el dinero a raíz de la prohibición porque ya no se va a poder utilizar. Dinero que probablemente se había gastado en la manutención de esto, en generar los servidores, en mantener esto, en investigación, ni más de lo que sea. Esto significa que el daño económico es severamente más grande que darle $50 a una persona cada que no trabaje a todo el dinero que han perdido los inversores a raíz de que esto se prohíba. Creo que simplemente eso hace que sea superior. Ahora, vamos con baja de gobierno. Baja de gobierno lo que nos trae es un argumento sobre la privacidad. La estrategia de refutación va a ser muy simple. Primero voy a decir que no es tan relevante en este debate específicamente y luego cómo la privacidad se trata peor de su lado. ¿Por qué creo que es poco relevante? Aquí voy a dar razones más robustas que mi alta. Mi alta lo que dice es que las personas ya, respecto a la privacidad, pasamos de ella, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, con Facebook nos da igual. Yo voy a simplemente explicar que la privacidad, lo humano no lo entendemos como un bien intrínseco, sino lo entendemos como un bien comerciable. Es decir, nosotros en realidad tradeamos con nuestra privacidad en base a un beneficio. No lo vean como algo económico, véanlo como algo metafórico. Por ejemplo, cuando yo me abro a mi amigo, estoy dándole mi privacidad a cambio de que él me ayude. Cuando yo me desnudo, me estoy desnudando, es decir, estoy dando mi privacidad a cambio de tener ayuntamiento carnal. Cuando yo voy al médico y le cuento lo que estoy pasando, le estoy dando mi privacidad a cambio de que esa persona me cure o pueda diagnosticarme. Es decir, que en realidad no entendemos la privacidad como algo absoluto, sino como algo comerciable en la mayoría de veces. Comerciable, como decía, entendido de manera metafórica. Aquí la pregunta es, ¿las personas que están vendiendo su iris tienen consentimiento o no? Yo creo que por las propias razones que entrega Bea, sí están teniendo consentimiento. ¿Por qué? Porque a raíz de que se popularice, lo que hemos visto en las redes sociales son hilos de Twitter, mensajes de Instagram, de gente diciéndote que tus datos son susceptibles de ser vendidos, lo que están haciendo con tus datos. Es decir, que la popularización ha llevado a que la gente esté más informada todavía, precisamente porque ahora se conoce que hay colas multitudinarias para que la gente aleje de hacer esto. Por lo tanto, creo que sí hay una gran cantidad de gente que tiene un conocimiento, pero aún así prefiere vender y sacar sus 50 euros. Alta. Sí, creo que el problema, incluso de tu lado, cuando Mundaka cuando nos dice, ok, es que automáticamente ya vamos a evitar estas cobras de comisiones, creo que yo no entiendo desde qué punto vamos a poder cambiar con esta empresa la legislación o el tema económico en cómo se rigen estas bancas. Es decir, automáticamente no todos van a usar esto. Cierto, porque no es algo automático. Esto es un proyecto que se está haciendo, por tanto nosotros creemos que como es potencialmente beneficioso y potencialmente puede llevar a eso, no queremos prohibirlo, queremos que se desarrolle para llegar, evidentemente esto no es un cambio automático. Segunda respuesta para seguir bajo de gobierno, que sea negativo no justifica que deba de prohibirse. Esto es una premisa básica pero que no está contestada. Por eso no está prohibido el tabaco o por eso puedo comerme 10 hamburguesas de €1 del Burger King, incluso si significa que voy a vomitar. Es decir, no está prohibido aunque sea negativo para mí. Creo que falta una explicación de por qué que algo sea negativo debe estar prohibido.
Pero tercero, quiero que noten que respecto a la privacidad el Estado no pone límites, por eso nos permite poner nuestro correo electrónico para tener wifi en el aeropuerto, porque entiende el propio Estado, que sería la justificación que podrían dar, que sigue siendo algo comerciable para tener un beneficio. Ahora, quiero que noten que de su lado está peor. La razón por la que está peor es porque que se prohíba no implica que se destruya. Yo creo que si han invertido dinero, lo que ocurrirá en su lado es que se entren a través de la Deep Web, lo que hace que el tratamiento de datos sea peor porque el Estado tiene menos control, pero también sea más vulnerable a las personas que entren, porque cuando entren serán potencialmente hackeables dentro de la Deep Web. Creo que con esto estamos en la final, así que nos vemos allá. Chévere. Muchas gracias, Gaby, por tu intervención. Muchas gracias a todos por este debate. Vamos a pasar a la deliberación. Muchos éxitos a todos.